Changing the world comes down to choices. The choices we all make every single day. For more than 20 years, with initiatives like sustainable food production and greener supply chains, we've been helping our clients make choices that reduce their carbon impact on a warming world.
Now, we're helping our people do the same. As part of our world climate strategy, we've partnered with environmental experts using the latest scientific insights to create an employee learning program that we believe is the first of its kind. The module begins with a poem that shows the deep emotional significance of climate action. The time to stand up and heal our wounded world is now. The e-learning is packed full of questions to separate what we know from what we thought we knew. Facts, to ground our aspirations in reality. Data visualizations that show where and how climate change is already impacting our communities. And powerful testimonials from passionate Deloitte professionals. And we've paired this with a suite of learning resources and tools that will just keep growing and growing. That shows how our small decisions about what we consume, use, and buy add up to big change. Our superpower is our people. 345,000 of them and counting, all connected in one climate-conscious movement. With the individual actions of all our people, combined with the steps we take as a firm, we can rewrite our future today. Because climate change is not a choice, it's billions of them. Muy buenos días a todas y todos por estar acá. Bienvenidos al segundo taller del estudio Hoja de Ruta para la Transición Energética de Costa Rica al 2050. Este estudio lo desarrolla la consultora Deloitte y es promovido por el grupo Enel. Antes de comenzar, quiero agradecerles por su participación en este ejercicio. Contar con ustedes ha sido y seguirá siendo clave para continuar con la construcción de este camino de transición energética, el cual ha sido amplio y ambicioso, liderado por las instituciones gubernamentales, incluyendo además a todos los sectores del sector que dinamizamos la economía y el crecimiento energético de Costa Rica. El día de hoy nos acompañarán Carla Rodríguez, Country Manager de Enel Costa Rica, y las líderes de las mesas de trabajo, Susana Rodríguez, socia de Core Regulatorio, y Silvia Rojas, directora ejecutiva de Asomoe. Asimismo, nos acompañan Cristian Cerriquio y Damián Grignafini por parte de Deloitte, quienes nos presentarán los resultados preliminares obtenidos en el proceso de construcción de escenarios de reducción de emisiones para nuestro país. Como parte de la dinámica del taller, en este momento se está publicando en el chat las instrucciones para la participación de la audiencia durante el evento. Al finalizar las presentaciones, se abrirá el espacio para la interacción con los asistentes. Solo hasta este momento les pediremos activar sus cámaras y micrófonos para facilitar el diálogo y recibir los aportes, los cuales serán de gran utilidad durante las siguientes fases del proyecto. De igual forma, estaremos recibiendo sus comentarios, sugerencias y preguntas mediante el chat ubicado en la parte superior de la plataforma Teams. Les recordamos que esta sesión está siendo grabada y todo el material que se proyectará durante el evento, junto con la grabación, serán enviados por correo electrónico a los participantes. Dicho esto, damos inicio formal a la agenda con la intervención de Carla Rodríguez, Country Manager de Costa Rica, quien nos comentará sobre la importancia de trazar la hoja de ruta para la transición energética de Costa Rica y el compromiso de Enel en este proyecto. Bienvenida, Carla. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar acá. Realmente para nosotros como Enel esto es un placer el poder contar con ustedes y saber que las personas que nos han acompañado hasta este momento son personas que están debidamente comprometidas con este gran objetivo, que en realidad no es una aspiración, es un objetivo con metas claras y con tiempos, con determinantes para poder llegar allí. En realidad, el grupo Enel tiene una meta de descarbonización, el objetivo Net Zero para el 2040. Y enfocado justamente en este objetivo es que nosotros hemos estado estructurando acciones que nos permitan estar direccionando todas las actividades que estamos realizando para justamente poder acelerar la transición energética. Y en realidad el objetivo nuestro no es solamente acelerar la transición energética, sino en ese proceso poder hacer una transición energética justa. Y la única forma de hacer una transición energética justa, de democratizar todo esto que implica
el poder electrificar y el poder descarbonizar solamente se va a poder lograr haciendo una colaboración activa de absolutamente todos nosotros, desde cualquier posición que juguemos. Todas las instituciones, los grupos de interés, las personas civiles, cualquier persona del sector privado, todos nosotros como habitantes del planeta Tierra, tenemos el compromiso y ojalá que ese compromiso sea genuino para poder aportar a una reestructuración que nos permita efectivamente hacer una descarbonización en el menor tiempo y de la manera más justa. Esto implica muchísimos desafíos. Creo que los países, los gobiernos y los ciudadanos, como les decía, desde cualquier ámbito en el que se involucren, requieren reglas claras, requieren de poder tener un marco legal adecuado para poder llevar a cabo esta transición energética de la mejor manera. Y esto únicamente se puede conseguir con una labor de co-creación. Definitivamente no son los grupos aislados los que logran hacer los grandes resultados que impacten a todos de la mejor manera. Es la participación de todos los miembros lo que logra que los grandes resultados se den y de una manera más equitativa. Así que creo que este tipo de actividades, las que en él participa y con la que se encuentra definitivamente comprometida, forman parte de estas iniciativas que van a permitir llevarnos como ciudadanos del mundo a un futuro descarbonizado y a un futuro que realmente permita la inclusión de todos, sin importar dónde estemos nosotros. En realidad, creo que la manera más adecuada de hacer esto es a través del desarrollo de una visión sostenible, una visión urbana sostenible, porque de lo contrario, realmente lo que se van a generar, como mencionaba unos segundos atrás, son focos que intentan tal vez con una muy buena intención dar lo mejor, pero que si están aislados no van a integrar la necesidad del resto de las personas, de los movimientos, de las empresas, de las organizaciones que existen y que están allí. Así que la mejor forma de tener esa visión urbana y de poder hacer una integración sostenible y una integración circular es haciéndolo de la mano de todos. Creo que en estos momentos, en este segundo taller, vamos a tener la oportunidad de compartir de la mano de Deloitte los resultados y esperamos que gracias a los inputs que vamos a recibir también el día de hoy de ustedes podamos depurar más y mejorar más estas recomendaciones que entregaremos al gobierno de Costa Rica con la finalidad de que puedan ser valoradas para incorporarlas dentro de las acciones de compromiso para la próxima COP. Y esperamos que sea de muchísima utilidad para complementar todo el plan que el gobierno ha estado trabajando al día de hoy. Yo sé que esto que estamos realizando es muy ambicioso, Sin embargo, cada día me parece que todos tenemos más conciencia de la necesidad de ejercer acciones pequeñas, porque entre más acciones se sumen al final, lo que se va a generar es una forma, un estilo de vivir y eso es lo que necesitamos, transformar eso. Y como empresas, una empresa como Enel que está comprometida con este objetivo, está comprometida con culturalizar, está comprometida con dar accesibilidad, está comprometida con dar visibilidad y hacer más accesible estos cambios y estas prácticas a las personas,
al día a día, y de la mano de los gobiernos, de las manos de otras entidades, yo sé que va a ser de muchísima utilidad este tipo de iniciativas que no solamente la tienen él, sino otras empresas alrededor del mundo. Creo que de mi parte quiero reiterarles el agradecimiento por acompañarnos hasta este momento y le cedería la palabra al resto del equipo para que ya entremos en materia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carla, por su intervención. A continuación, los invitamos a ver el video resumen que contiene el trabajo realizado durante las mesas que se realizaron en Centroamérica en el marco de este estudio. Este es un proceso conjunto en el cual queremos lograr alcanzar un modelo, digamos, que se pueda nutrir de la mejor forma posible del punto de vista de todos aquellos especialistas, digamos, en cada sector. De este estudio es, primero, que sea público para todos los que están participando en estas actividades. Se hará la entrega oficial cuando tengamos el informe final. Es un proceso, ¿verdad? Es un proceso que involucra realmente a muchas personas, muchas instituciones. Nosotros normalmente la transición energética la estamos visualizando en el bulk power, en donde está la potencia, donde están las máquinas de generación, donde están ciertas infraestructuras, pero se nos olvida el eslabón de la demanda. Poder alcanzar esa meta, ¿verdad? Sobre todo en el nivel de industria. Lo veo un poco más fácil en el nivel energético, de generación, pero a nivel de industria, pues nuestro país, como tú lo dices, está bastante carbonizado. Momento de generar sinergia a través de la suma de esfuerzos de todos los sectores involucrados y establecer una hoja de ruta facilitando el acceso hacia la sostenibilidad ambiental, la generación de inversión y consolidación de un compromiso político. Todas las medidas que se puedan tomar en el sector transporte van a ser muy sensibles, digamos, con respecto a los resultados finales que podamos obtener. Tuvimos una sesión de trabajo muy provechosa de ENEL con stakeholders identificados para conversar sobre el tema de movilidad eléctrica en nuestro país. Primero conversamos sobre la política pública que ya tiene Costa Rica, abordamos la ley 9518, la reforma que se hizo, los incentivos y exoneraciones que hay para los vehículos 100% eléctricos. No estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época, ¿verdad? Y creo que eso aplica perfectamente en materia de energía. Y entendemos que los costos de energías limpias, digamos, en la tendencia decrecen. Eso en algún punto debería trasladarse también al consumidor y que le cueste de repente menos este tipo de tecnologías. Ahí es donde entra la banca multilateral a bajarle un poquito el temor a los intermediarios financieros locales. Ahora, y yo nada más quisiera traer nuevamente el tema de la importancia de la planificación y la estrategia centralizada que como país tenemos que desarrollar para que estos temas caminen de una forma armoniosa. La transición significa costos más altos para efectos de llevar, digamos, esta digitalización y estas transacciones que se van a dar a nivel de la red de distribución. Podemos trabajar en conjunto, ¿verdad? El sector gubernamental, las instituciones, y se podrían lograr resultados muy ágiles y muy efectivos si estuviésemos alineando las ideas de lo que queremos hacer con lo que el gobierno también quiere hacer. No podemos olvidar el centro de todo un mercado, y son los clientes, y que al final, lo más importante de todo, estamos en un planeta y no tenemos otra opción que convivir aquí. Entonces a veces hay que defender intereses
económicos sobre lo que en verdad necesitamos para salvaguardar nuestra existencia y lo de las futuras generaciones, pero hay que también incentivarlo, no solamente entonces castigarlo o esperar que pague igual que todo, porque entonces alguien debe pagar por lo que se contamina entonces. Entonces tenemos que preguntarnos, señores, si el esquema que estamos utilizando es el más adecuado o se está alineando a la visión que tenemos nosotros en cuanto a esta transición energética. Están dos focos en transmisión que te cambian mucho el escenario de cómo se comportan las redes, que son la expansión de CIEPAC, segundo circuito, y la conexión Colombia-Panamá. Pero sí que el hidrógeno va a estar, por supuesto, el hidrógeno verde está y llegó para quedarse, eso no quepa ninguna duda. Estamos muy contentos por los resultados del día de hoy. Se demostró que hay mucho interés de parte de los stakeholders en seguir participando, en aportar a este estudio y obviamente se va a ver reflejado pues, en los resultados que vamos a tener. Conociendo los puntos de vista e inquietudes de los stakeholders en las mesas de trabajo, ha llegado el momento de conocer los primeros resultados de la modelación. Para esto, damos la palabra a los consultores de la firma Deloitte, Cristian Cerricchio y Damián Grignafini. Buenos días, Cristian y Damián. Les dejo la palabra. ¿Qué tal? Buen día. Gracias, Sara. Buen día a todos. Bienvenidos al segundo taller. Es un privilegio en nombre de Deloitte poder estar acompañándolos, presentando junto a Damián los resultados preliminares de la modelización. Tenemos una presentación que hemos preparado y vamos a estar compartiendo los próximos 30 a 45 minutos, donde vamos a estar profundizando un poco los resultados, profundizando un poco las políticas que hacen necesario, un análisis costo-beneficio, un análisis que nos muestre un poco más allá del costo-beneficio, sino también cuál es el impacto que genera en términos de empleo. Así que nada, esos son los conceptos que vamos a estar revisando junto a Damián el día de hoy. Siguiente, por favor. Este es el cronograma que, si recuerdan, presentamos en el primer taller, que era el primer taller de Kickoff. Hoy nos encontramos en el segundo taller, después de prácticamente 3-4 meses de trabajo. Y la finalidad de esto es obviamente post-feedback de hoy, post-interacción en el día de hoy, post que todos hayan visto y hayan observado, digamos, los resultados, tener un tercer taller en el mes de septiembre, donde estaremos presentando ya los resultados finales. Siempre con visión y una visión, digamos, a noviembre en términos de la COP27. Siguiente, por favor. Bueno, algunas premisas antes de arrancar. Hemos utilizado para la modelización la herramienta TIMES, que es elaborada y que está desarrollada por la Agencia Internacional de Energía, por lo cual contiene, digamos, lo que es la batería y conjunto de tecnologías, digamos, más actualizada que hoy en día está en el mercado. Es, digamos, lo que se denomina un top of the, digamos, herramienta para la modelización tanto de lo que es la planificación energética como de escenarios energéticos, digamos, a largo plazo. Y esta es una de las slides, creo que bastante importante, si no una de las más importantes, donde por el lado izquierdo tenemos cuál es la lógica detrás del TIMES. Uno tiene supuestos claves que después vamos a estar profundizando junto a Damián, que es básicamente la población que hemos proyectado desde año base a 2050, la cantidad de hogares y obviamente los términos macroeconómicos como PBI, PBI per cápita. Debajo, en verde, es un poco más, digamos, en gris están un poco más estos drivers macroeconómicos y debajo están un poco más la lógica de cómo funciona la modelización. Que nuevamente, para los que no son familiarizados con la herramienta TIMES, es una herramienta que se trabaja en Excel, es una herramienta que es de lo más friendly, digamos, para lo que es el juego de escenarios, la generación de escenarios, pero al mismo tiempo lo que permite es
generar este dinamismo donde es un modelo de optimización integrado, lo que se denomina forward looking, que arranca de atrás para adelante. Uno tiene, digamos, ciertas restricciones, ciertas tecnologías, ciertos precios, y de atrás para adelante es como que se va construyendo y te permite generar una hoja de ruta de acuerdo a los resultados y restricciones que uno va generando o va imponiendo, digamos, al modelo a 2050. Debajo, nuevamente, haciendo un hincapié en lo que es análisis costo-beneficio, digamos, obviamente, cuál es el costo y cuál es el beneficio de la transición energética 2050. Y del lado derecho tenemos los dos escenarios que Damián va a estar profundizando un poco más en detalle. Un escenario BAU, un escenario de referencia, lo que llamamos tendencial, y un escenario 1, que lo que nosotros buscamos es que esté, digamos, nutrido de lo que son las NDC nacionales, alcanzando la carbono neutralidad al año 2050. Siguiente, por favor. Nuevamente, estas son las variables macroeconómicas que lo que permiten esto es ir haciendo las proyecciones de los distintos sectores o subsectores que uno va modelizando a 2050. Tenemos del lado de la población, alcanzando 6,1 millones al año 2050. Dentro de lo que es el PBI, tenemos una variación de lo que es año, digamos, hoy actual, digamos, a 2050 del 3,2, y una variación de 2,5 también, de hoy a 2050 anual, de lo que es el PBI per cápita. Estas dos últimas variables macroeconómicas utilizamos lo que nosotros utilizamos en general para hacer lo que proyecciones y modelizaciones, que es el The Economist Intelligence Unit, y después para lo que es población utilizamos y nos basamos en lo que es el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Siguiente, por favor. Y acá es como la slide madre, y acá le cedo la palabra a Damián. Damián va a estar presentando, estos son los resultados en términos generales, y después sí va a ir profundizando por sector y subsector, digamos, cuáles son los resultados que hemos obtenido de la movilización. Así que, Damián, muchas gracias y adelante, por favor. Dale, muchas gracias, Cristian. Bueno, como les anticipaba Cristian, en esta diapositiva lo que presentamos es el resultado, o al menos los resultados preliminares que están saliendo de este ejercicio de modelización en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, es importante entender aquí un poco, bueno, los escenarios que ya los definió anteriormente Cristian, este escenario de referencia donde no hay esfuerzos adicionales, sí se contempla cierto grado de recambio tecnológico por la propia evolución de las tecnologías, pero sin esfuerzos adicionales en políticas de mitigación. Y un escenario, digamos, que ya apunta al net zero a 2050, que ahí ya sí hay esfuerzos adicionales, inversiones en los distintos sectores, tal como anticipaba ahí Cristian. Este escenario de descarbonización tiene, digamos, la misma lógica de construcción en los distintos países donde estamos proyectando o si se quiere trabajando sobre esta hoja de ruta de transición energética. Y se sustenta en tres pilares. El primero tiene que ver con la electrificación de usos finales y la eficiencia energética. El segundo tiene que ver con cambios en hábitos de producción, a mecanismos de producción que sean sustentables y cambios en patrones de consumo. Y el tercero, que es un punto en el cual ya Costa Rica particularmente ha trabajado en los últimos años, tiene que ver con tener una matriz de energía limpia, apuntando a lo que es la generación a través de energías renovables, puntualmente el fortalecimiento para el corto, inmediato y largo plazo de lo que son las energías renovables no convencionales, por una cuestión de competitividad, si se quiere, en términos de costos, y que permiten, digamos, también mitigar emisiones. En el caso de Costa Rica, ya en diciembre de 2021, casi el 100% de la matriz era renovable. Entonces, si bien es algo que se ha ido trabajando, no se debe perder de perspectiva el hecho de que estos escenarios están atados a ciertas evoluciones en los niveles de demanda. Y estos niveles de demanda, desde luego, se incrementan al incrementarse tanto el nivel de actividad económica como, digamos, el propio crecimiento demográfico de la población y el incremento en el poder adquisitivo que permite hacer un mayor consumo y, por tanto, demandar más energía. Y es importante que esa demanda adicional pueda seguir sosteniéndose con estas fuentes de energías limpias que mencionaba hace un momento. En cuanto a resultados, si nosotros nos paramos a 2030, en nuestro escenario 1 o escenario net zero a 2050, y lo comparamos con el escenario de la NDC, donde se traza un máximo de emisiones para ese año de 9,11 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, vemos que en nuestro escenario estamos alineados. De hecho, estamos un 1% por debajo en términos de emisiones de ese límite.
Luego, para lo que es el periodo 2030-2050, digamos, ya sí se profundiza sobre ciertas medidas que entendemos se requieren para alcanzar este objetivo que es muy ambicioso a 2050. Ahí pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Entonces, como mencionaba recién, uno de los principales pilares es la electrificación de usos finales y eficiencia energética. Entonces, partimos de lo que es el análisis de consumo energético en ambos escenarios. Lo que tenemos en el escenario de referencia es que la participación de los combustibles en términos porcentuales sobre el consumo total se mantienen más o menos estables. Hay un cierto grado de mayor introducción de tecnologías eléctricas que tiene que ver por ahí con lo que es transporte eléctrico, la electromovilidad, que por alguna cuestión, digamos, de competitividad ya va a ser una opción incluso en un escenario que acompañe tendencia. Pero digamos, al no haber un uso intensivo de ciertas medidas de mitigación, este incremento de la electrificación de usos finales es moderado. Y en términos de consumos totales, vemos que si bien las nuevas tecnologías son o serán más eficientes que las que tenemos hoy día, el incremento de la población, el incremento del nivel de consumo, el incremento del nivel de actividad económica hace que, pese a esa mayor eficientización, el consumo energético siga creciendo hacia 2050. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva, donde ya planteamos un escenario donde se evidencia, en primer lugar, un mayor grado de electrificación de usos finales, precisamente por estos esfuerzos adicionales que se hacen en los diferentes sectores energéticos de reconvertir tecnologías a tecnologías limpias. Y sobre todo en Costa Rica, que estamos hablando de un país donde tenemos una matriz limpia, esto te genera que de cierta forma evites emisiones, dado que incluso el consumo de energía eléctrica, al no tener ligado emisiones indirectas, termina siendo amigable, digamos, con el medio ambiente. Otro elemento clave que tenemos en este escenario 1 es una importante introducción para lo que es el largo plazo del hidrógeno verde, donde vemos que 2050 alcanza un 11% del consumo total de combustibles. Y en comparación de lo que veíamos en el escenario tendencial, las medidas que tienen que ver con eficiencia energética hacen que el consumo se estabilice o crezca, pero demasiado poco, digamos, pese a todo el incremento que de la misma manera se sostiene para este escenario. Me refiero a que los supuestos macro clave que hemos otorgado, digamos, al escenario de referencia siguen aplicando a este escenario también, pero digamos, de cierto modo, esa eficientización te permite moderar ese consumo de combustibles más allá del incremento de la demanda. Vamos, la siguiente. Bueno, y aquí la idea es ya empezar a entrar un poco a el análisis de cada uno de los sectores sobre los cuales se trabaja de cara a 2050. Un hecho, una característica, digamos, propia de Costa Rica era lo que mencionábamos con respecto a la matriz al inicio de mi intervención, que era ese porcentaje elevado de participación de energías renovables. De hecho, a diciembre de 2021, el 99,91% de la generación eléctrica estaba sustentada en este tipo de energías, siendo la energía hidroeléctrica la principal fuente de generación de energía, pero también haciendo uso de lo que es la energía geotérmica, con 9 plantas geotérmicas a lo largo de todo el país, y avanzando sobre el desarrollo de energía eólica y solar, con, digamos, algunos proyectos que están en estudio, con un potencial técnico de 14 gigawatts de generación eólica offshore. También lo que es el incremento de la energía solar descentralizada, pero que en definitiva luego nosotros en la tarea de modelización profundizamos aún más y exploramos, digamos, el potencial de desarrollo de este tipo de tecnologías que como veremos un poco más adelante, será clave, digamos, para poder
dar una respuesta a estos incrementos en la demanda manteniendo una matriz limpia. Y por último, un punto, digamos, que cada vez está cobrando más relevancia en los distintos países es el potencial que tiene el hidrógeno verde como un vector de descarbonización, en especial para aquellos sectores que resultan difíciles de descarbonizar, como por ejemplo algunos procesos dentro del sector industrial o algunos sectores de transporte de cargas, pasa a ser, digamos, una opción el hidrógeno verde para poder cumplir estos objetivos que son ambiciosos de cara a 2050. Y en el caso de Costa Rica ya está esta ventaja de que se puede hacer uso de esta matriz renovable para poder generar, digamos, este tipo de insumo que sirve, como decía recién, como vector de descarbonización para estos sectores puntuales. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, y aquí empezamos un poco a hacer esta presentación de cuál es la evolución que vemos en la generación de energía eléctrica para sostener ese incremento en la demanda que veíamos algunas diapositivas antes. Y queda claro que entendemos que dado el potencial que estas fuentes de energía tienen y viendo las tendencias en términos de costos nivelados de energía, el foco, el TIMES, que es un modelo que siempre busca alternativas que sean costo eficientes, está puesto en el desarrollo de, sobre todo, energía eólica y solar para, digamos, dar una respuesta a este incremento en la demanda en ambos escenarios, manteniendo, digamos, en la energía hidroeléctrica una participación más o menos estable con respecto a lo que es el año base, perdón, en términos de generación en terawatts, se mantiene estable, no así en participación porcentual. Sí empieza a cobrar relevancia la energía eólica y solar, tal como decía recién, y se mantiene, digamos, otras fuentes de energías renovables como biomasa y la energía geotérmica, también para poder abastecer a esa demanda que se incrementa. Vamos a la siguiente diapositiva. Y otro análisis que hemos hecho con respecto a demanda de energía y un poco la estructura que toma la matriz energética hacia futuro, siempre haciendo este análisis o balance de costo-eficiencia en las políticas de mitigación, es cómo se cubre el pico de demanda en cada uno de los años que se proyectan desde el año base 2016, que utilizamos, digamos, ese año base de acuerdo a los últimos datos de Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, hasta 2050. Y allí, ¿cómo procedemos para la estimación de picos? Bueno, básicamente en función de información histórica, donde tenemos aperturado por rangos horarios cuál es la demanda máxima y cómo se atiende con distintas fuentes de energía. Y digamos, esa demanda por segmento horario se traslada a lo que es el incremento de la demanda en los años subsiguientes o años que hemos proyectado. Y allí el modelo TIMES empieza a hacer algunas interacciones con, bueno, cómo atiendo la demanda en estos determinados horarios, considerando, de nuevo, una solución óptima en términos de costos. Y a la respuesta, digamos, a la que estamos llegando en estos resultados intermedios, es a que, tanto en el escenario de referencia, pero sobre todo en el escenario 1, que es un escenario, recordemos, muy ambicioso en términos de metas de descarbonización, con lo cual las restricciones en términos de emisiones son bastante importantes, la batería pasa a tener un papel muy importante, donde estamos hablando de una capacidad 2050 de 4.3 gigawatts de capacidad firme, digamos, de baterías, el resto, digamos, cubriéndose con energía hidroeléctrica. Estos resultados, digamos, contrastan un poco con con las salidas que se han obtenido en otros países, con lo cual estamos trabajando un poco en la validación de los supuestos que están detrás de lo que es este crecimiento tan fuerte en lo que es uso de baterías, pero de nuevo, sin lugar a dudas, siempre teniendo presente esto, el modelo
nos está arrojando una solución que es costo eficiente. Luego, se puede trabajar en otras alternativas en caso de tener que revisar algunos inputs o restricciones, pero de momento, y con las restricciones que tenemos en la actualidad, esta es la solución óptima para cubrir esas demandas máximas. Vamos a la siguiente diapositiva. Ok, y aquí lo que tenemos es inversiones en redes, porque bueno, este mayor nivel de electrificación de usos finales requiere que, por un lado, haya más acceso, digamos, a lo que es energía eléctrica en distintos segmentos de la población, con lo cual hay ciertas obras de infraestructura por ese lado, y por otro lado, todo lo que es instalación de parques eólicos solares que hay que conectar a la red, digamos, también requieren su inversión en este sentido. Vemos que en ambos escenarios no difiere mucho las inversiones. Esto se debe principalmente a lo que es el uso de baterías, que en cierto modo te reemplaza esta necesidad de inversión. Y bueno, en definitiva, para estas interconexiones estamos llegando a que aproximadamente se deben extender entre 3.900 y 4.100 kilómetros de nuevas líneas entre los escenarios, digamos, de referencia y el escenario. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, y ahora ya nos empezamos a meter un poco en lo que son los sectores que demandan energía en primera instancia, luego pasaremos a lo que es el sector no energético, y donde ya empezamos a un poco discutir cuáles son las políticas de mitigación que se están empleando en cada uno de estos sectores. Y empezamos por uno de los que resulta más relevante en términos de emisiones totales, que es el sector transporte, donde desde luego las medidas de mitigación tienen que ver con introducción del vehículo eléctrico, infraestructura en puntos de recarga para facilitar esa introducción de los vehículos eléctricos, jerarquización del transporte público de pasajeros, cambio modal en transporte, introducción del hidrógeno verde como un vector de descarbonización, sobre todo para lo que es el transporte de cargas. Y bueno, este paquete de medidas lo que nos permite es, si nosotros nos vamos al gráfico por ahí de la izquierda, donde tenemos las emisiones del escenario digamos, del escenario de referencia o el escenario tendencial versus el escenario de carbono neutralidad 2050, nos permite que hacia 2050 podamos reducir en casi 6 millones de toneladas las emisiones de CO2 equivalente respecto de lo que es la tendencia en 2050. ¿Y esto cómo se logra? Precisamente cuando vemos el gráfico de la derecha, con una mayor eficientización, con un mayor uso de la electricidad como insumo en el sector transporte y con la aparición de cierta participación menor de lo que es hidrógeno verde. Dos, digamos, medios de transporte que son claves en términos de emisiones y seleccionamos, digamos, para presentar el día de hoy, tiene que ver con el transporte eléctrico, digamos, los autos eléctricos, transporte privado, y luego lo que es el transporte de carga, donde tenemos transporte de carga liviana y transporte de carga pesada. Dentro de lo que es el uso de automóviles, estamos llegando a una electrificación superior al 90% a 2050, mientras que en lo que es el transporte de carga, más que nada en el segmento de transporte de carga liviana, a una electrificación del 50% aproximadamente. Eso nos permite, digamos, hacer un uso más eficiente de la energía y utilizar, digamos, fuentes limpias, que es lo que nos habilitan a esa reducción en términos de emisiones con respecto a la tendencia. Vamos a la siguiente diapositiva. Luego hacemos el mismo análisis para lo que es el sector residencial, comercial y de servicios públicos, donde las medidas de mitigación tienen que ver con electrificación de usos finales y de nuevo eficiencia energética, códigos de edificación para las nuevas viviendas, de manera tal que éstas estén adaptadas a este tipo de tecnología. Más para el largo plazo, medidas de readecuación de edificaciones para que también se adapten a estas tecnologías. A efectos de un mejor uso de la energía,
sustitución de las luminarias convencionales por luminarias LED, que es algo más de corto plazo y que te permite reducir tu consumo energético. Y bueno, toda esta batería de medidas de mitigación lo que nos permite es prácticamente lograr una carbono neutralidad en estos tres sectores. Si bien al día de hoy ya las emisiones son bajas, precisamente porque la electricidad tiene una participación importante sobre el consumo total de combustibles, digamos, además, incrementando esta participación en determinados sectores, en detrimento de lo que es la utilización de derivados de petróleo, es lo que te permite reducir esos 0.5 millones de toneladas de CO2 equivalente a 2050. Vamos a la siguiente diapositiva. Para el sector industrial, este es, como anticipaba, uno de los denominados sectores difíciles de descarbonizar, porque hay algunos procesos, digamos, que por ahí no pueden electrificarse o no pueden, digamos, eficientizarse más. Las medidas de mitigación tienen que ver con el recambio de motores para un mejor aprovechamiento de la energía, el abandono de procesos productivos que sean altamente contaminantes, abandono o reemplazo de los mismos. Algunas medidas que tienen que ver también dentro de las instalaciones con recambio de luminarias, pero digamos, el grueso tiene que ver con estas mejoras en aspectos tecnológicos de las maquinarias que se emplean en el sector industrial y la introducción, digamos, del hidrógeno como un vector de descarbonización para, de nuevo, aquellos sectores, aquellos segmentos del sector industrial que sean difíciles de descarbonizar. La complejidad propia de este sector lo que hace es que, aún en el escenario de carbono neutralidad 2050, si comparamos con el año base, tengamos un incremento de las emisiones, aunque bastante moderado por todas estas políticas que comentábamos. Aunque si comparamos con la tendencia, estamos reduciendo en un 50% las emisiones. Esto de nuevo considerando que en ambos escenarios tenemos detrás los mismos supuestos de crecimiento macroeconómico, los mismos supuestos de crecimiento de consumo. Entonces, las medidas estas tienen un impacto no menor, donde está llegando a reducir 1.3 millones de toneladas de CO2 equivalente en 2050. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Bueno, este es el sector agricultura dentro de la parte del sector energético, por tanto aquí nos estamos refiriendo pura y exclusivamente a utilización de maquinaria agrícola. Es un segmento, como verán, en términos, digamos, de emisiones y de demanda energético, muy chico en Costa Rica, pero aún así se modeliza, se considera, porque digamos está considerado dentro del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, entonces lo lógico es también mostrar la transición para este sector, y las políticas de mitigación tienen más que ver con electrificación de ciertas maquinarias, por ejemplo la introducción de uso de tractores eléctricos, o la implementación ya más de largo plazo de ciertas tecnologías que hoy están en fase de diseño y desarrollo, que son eléctricas y que vienen a sustituir maquinaria que utiliza el diésel como insumo. Entonces, básicamente esas son las medidas que aplican al recambio de maquinarias en el sector agrícola. Al siguiente. Bueno, y ahora ya vamos a lo que es el sector no energético, ¿sí? Dentro del sector no energético tenemos lo que es AFOLU. AFOLU incluye ganadería y uso de suelos, cambio de uso de suelos y silvicultura. Luego tenemos el sector, digamos, de generación de residuos y emisiones fugitivas ligadas a procesos industriales que no requieren el consumo de energía y que por eso son tratados dentro de este sector, como por ejemplo uso de mezclas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las medidas de mitigación que se tienen en cuenta a nivel general, primero, dentro del sector no energético? Bueno, por supuesto, políticas que tengan que ver con preservación de bosques nativos, reforestación, restauración de tierras, mejora en el manejo de pastizales,
pastoreo rotativo para la ganadería sustentable, mejoras en aditivos de alimentos para el ganado, que también te permite la reducción de emisión de gas metano, tratamiento en aguas residuales, tratamiento de residuos a través de reciclaje y compostaje, implementación de procesos ligados a la economía circular para el mejor aprovechamiento de los residuos que se generan a lo largo de la cadena de valor de las diferentes industrias. Entonces, básicamente esas son a modo de repaso las principales medidas de mitigación que se consideran. Ahora bien, entendiendo y viendo los resultados que fuimos analizando sector por sector de cada uno de los segmentos del sector energético, vemos que para alcanzar la carbono neutralidad es necesario poder generar cierto grado de captura de carbono dentro del sector no energético para poder mitigar aquellas emisiones de los sectores difíciles de descarbonizar, como industria, como transporte, de manera tal que se pueda cumplir con el objetivo 2050. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Principalmente con las políticas dentro del sector uso de suelos, cambio de uso de suelos y silvicultura. Donde ahí vamos a mencionar básicamente tres palancas que nos permiten capturar este carbono que permite alcanzar ese objetivo de net zero. El primero tiene que ver con la captura de carbono del 29% versus el escenario tendencial que se puede lograr gracias a la mejora en el manejo de pastizales. Para esto hemos tomado un estudio de McKinsey de transición energética como referencia. El mismo estudio también nos ha sugerido como política de mitigación lo que tiene que ver con mejora en el manejo de las tierras para cultivo. Esto implica mejora en el uso de fertilizantes, de insecticidas, utilizar químicos que sean más amigables, digamos, con el medio ambiente y que te permiten, de cierta forma, reducir en un 34% tus emisiones con respecto a las emisiones en un escenario tendencial. Y luego, muy importante, es la definición de las hectáreas a ser reforestadas para poder lograr esos sumideros de carbono necesarios para compensar las emisiones remanentes. En este caso, nosotros si tomamos el factor de captura promedio de diferentes tipos de bosques que propone la FAO en uno de sus informes, los que refiere al potencial de captura a través de reforestación, lo que nos da es que reforestando aproximadamente unas 50.000 hectáreas en Costa Rica, ya estaríamos, digamos, cumpliendo este objetivo de carbono neutralidad 2050 si mantenemos el resto de las medidas de mitigación de los demás sectores. Y aquí muy importante, y ya haciendo mención a algo que veremos dentro de 2 diapositivas, este mix de políticas de mitigación siempre tiene una lógica de buscar cuál es ese mix que te permite el mayor beneficio, el mayor ahorro total por descarbonización. Ahí pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos un análisis, digamos, sector por sector de los que hemos ido mencionando, de las emisiones y la comparativa de lo que es el año base versus 2050 en un escenario de referencia, 2050 en un escenario con políticas adicionales. Desde luego el escenario de referencia, por este crecimiento que hablábamos en nivel de consumo, nivel demográfico, nivel de actividad, siempre tiene más emisiones de lo que es el año base. En el escenario 1 de Net Zero, dadas las políticas que hemos ido conversando, vemos que en términos generales, sacando industria y procesos industriales que son sectores difíciles de descarbonizar, en los demás sectores tenemos incluso reducción de emisiones con respecto al año base. Ahora, en estos otros 2 sectores que tratamos por separado, que son difíciles de descarbonizar, vemos que si bien se emite más que en el año base, se emite menos que en lo que es el escenario de referencia, recortando en más de un 50% las emisiones totales a 2050. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, y acá lo que les comentaba hace un momento.
este estudio tiene una lógica de buscar el mayor beneficio posible conforme se alcanza el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, persiguiendo esa carbono neutralidad 2050. Las políticas que hemos ido mencionando, digamos, tienen un CAPEX asociado, es decir, una inversión requerida para la implementación de esas medidas. Tienen una reducción de costos operativos asociados por la mayor eficiencia que implica esta transición y a su vez tienen un beneficio en términos de costo social de carbono que conceptualmente es el valor o el ahorro que generamos por cada tonelada que se deja de emitir, que de acuerdo a la literatura que hemos consultado está en torno a los $44 por tonelada de CO2 equivalente. Entonces, nosotros cuando hacemos este mix, digamos, de asignarle a cada medida de mitigación su costo en términos de CAPEX para la implementación, para la mitigación de 1 tonelada, su ahorro en términos de costos operativos para la mitigación de 1 tonelada y el proporcional del costo social de carbono para esa medida de mitigación específico, lo que nos da es un costo-beneficio total de cada una de esas políticas. Y a su vez eso lo ponderamos en función de la mitigación que permite cada una de estas tecnologías. Y de esa forma llegamos a un costo-beneficio promedio. Entonces, ese costo-beneficio promedio al que estamos llegando con todas las medidas de mitigación que venimos conversando es de $15,7 por cada tonelada mitigada. Ahí vamos a la siguiente diapositiva. Entonces aquí lo que hicimos fue llevarlo, ok, mostremos este beneficio en el total de las mitigaciones. O sea, ya no a modo unitario, sino sobre el total de las mitigaciones acumuladas del periodo comprendido entre el año base y 2050, donde se mitigan, o las mitigaciones acumuladas son de 319 millones de toneladas de CO2 equivalente. Y otra cosa que hacemos en este análisis que vemos aquí en esta diapositiva es separar cuál es el costo-beneficio por sector, considerando inversiones y ahorro en costos operativos, y por separado esta vez tratamos cuál es el beneficio en términos de costo social de carbono. Si nosotros hacemos la sumatoria de todos los sectores, excluyéndole lo que es, de nuevo, el beneficio generado por costo social de carbono, llegamos a un beneficio total de 0.2 mil millones de dólares, o sea, 200 millones de dólares. Ahora bien, el costo social de carbono al cual estamos llegando es de 4.1 mil millones de dólares, con lo cual el beneficio total que genera la transición energética hacia la carbono neutralidad para Costa Rica con el mix de soluciones propuestas es de 4.3 mil millones de dólares. Siempre esto a valores presentes para los cuales estamos empleando una tasa de descuento del 10%. Ahí vamos a la siguiente diapositiva. Ok, entonces ya vimos que esta transición tiene un beneficio neto total. Ahora nos vamos a enfocar en solamente la primera variable que tenía que ver con las inversiones para la implementación de estas medidas de mitigación. Es decir, lo que es el análisis del CAPEX. Hemos estimado para cada una de los sectores que hemos ido mencionando a lo largo de la presentación del día de hoy, cuál es la inversión total de CAPEX. Agrupando todos los sectores nos da que las inversiones a realizar en forma conjunta entre sector público, sector privado, con colaboración de multilaterales, es de 4.8 mil millones de dólares, de lo cual el 15%, que son 700 millones de dólares, se pueden financiar a través de carbon pricing. Nuevamente, estos valores son todos valores traídos a valor actual con una tasa del 10% de descuento. Para lo que es carbon pricing, tomamos como referencia precios de futuros de carbono, ¿sí? Para el periodo, de nuevo, año base a 2050.
Y digamos eso que son precios por tonelada, desde luego se ha ido en cada año multiplicando por el total de toneladas que se van mitigando. Ahí vamos a la siguiente diapositiva. Ok, entonces ya hemos visto que a nivel nacional esto genera un beneficio económico, digamos, la transición energética. Ahora, es importante, como mencionaban al principio del taller del día de hoy, que esta transición se dé en un marco de lo que se denomina transición justa. Ya, como vimos, beneficio económico tiene. Ahora bien, el análisis pasa a ser a qué impacto tiene esto sobre la población. Y cuando esto lo trasladamos a nivel de empleo, vemos que si bien hay sectores que pueden ser perjudicados y otros beneficiados, en términos netos, esta transición facilita la creación de 43.000 nuevos puestos de trabajo hacia 2050. Y manteniendo una mayor inclusión del segmento femenino, que pasa de una participación del 21% al 33%, en la fuerza laboral total del sector energético. Entonces, no solamente esta transición pasa a ser beneficiosa en términos económicos, sino que además representa una posibilidad de mayor inclusión laboral para la población en su conjunto. Siguiente diapositiva. Y un poco para ir redondeando lo que ya hemos venido conversando en la presentación del día de hoy es un poco estas medidas que hemos visto para cada sector, cómo se sitúan en el corto plazo y en el mediano y largo plazo. Y hay medidas que, como veremos, abarcan a toda la vida de esta transición energética. Entonces, para lo que es el sector residencial, comercial y de servicios públicos, lo que comentábamos, recambio de luminarias es algo que se puede hacer relativamente en el corto plazo, no requiere grandes inversiones y permite un uso más eficiente de la energía. Fijar objetivos de renovación tecnológica en las edificaciones actuales, bueno, hay ciertas tecnologías que se pueden ir modificando o reemplazando en el corto plazo. Definir los códigos de las nuevas edificaciones, la readecuación de estas nuevas edificaciones, ya viene más para lo que es el largo plazo. Y luego medidas, digamos, que tienen que acompañar a todo el proceso de transición de este sector, como, por ejemplo, establecimiento de esquemas de auditorías, inspecciones energéticas, que otorguen certificados de eficiencia energética. Recordemos que ese es uno de los pilares para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de mejor aprovechamiento de lo que es la energía. Establecer sistemas de financiación que permitan dar soporte, sobre todo a lo que es sector residencial para el recambio tecnológico, que hayan incentivos también económicos a este recambio. Son las principales, digamos, medidas que tienen que acompañar a la transición en el sector residencial, comercial y servicios públicos. Vamos a la siguiente diapositiva, donde vemos sector transporte, en la cual podemos tener medidas de corto plazo, como por ejemplo creación de mecanismos de créditos para fabricantes e importadores de vehículos eléctricos. Para el largo plazo, ya ampliar, digamos, estos mecanismos para lo que es el transporte público de pasajeros, como para la introducción, digamos, del bus eléctrico, o definir ciertas políticas una vez que ya una flota representativa de la flota total es eléctrica, dar ciertos privilegios de circulación para vehículos eléctricos como para terminar de fomentar, digamos, este traspaso. Lo que es cambio modal en transporte es algo que ya ha quedado en evidencia, sobre todo con el efecto pandemia, donde empieza a haber más trabajo remoto, donde la necesidad de movilizarse es por ahí cada vez menor. Entonces eso es algo que, digamos, llegó de cierta forma para quedarse mediante el uso de este tipo de tecnologías, como las que hoy nos facilitan para poder desarrollar este taller. Bueno, luego también medidas que van a acompañar a lo largo de toda la transición, el apoyo para el desarrollo de infraestructuras de puntos de carga. Es importante que para lograr un recambio que sea representativo
sobre la flota total, tengamos estas tecnologías disponibles, digamos, para dar sustento a esa mayor demanda de vehículos eléctricos. Y bueno, digamos, los mecanismos de créditos para fabricantes e importadores también, digamos, se sugiere como una política que acompañe a todo el periodo de transición energética del sector transporte. Y respecto a lo que es introducción de hidrógeno para lo que es el transporte de carga pesada, es algo más de largo plazo, digamos, por una cuestión de competitividad en precios del hidrógeno. Lo mismo para el sector industrial, el hidrógeno como un vector de descarbonización es algo que situamos más en el largo plazo, es decir, periodo que va de 2030 a 2050. No obstante, hay medidas sobre las cuales se puede empezar a trabajar en el corto plazo, como promover mecanismos de financiamiento para dar algún apoyo a las empresas para que puedan hacer recambio de estas tecnologías que se ven involucradas en procesos productivos. Facilitar lo que es la participación de la industria en la gestión de demanda, aprovechando, digamos, el potencial de flexibilidad en la misma mediante marcos regulatorios que permitan aportar servicios de interrumpibilidad y servicios auxiliares a la red. Y del sector energía, de nuevo, ya Costa Rica es algo que lo ha ido trabajando, ya hoy tiene una matriz verde y, como mencionaba al principio, la importancia de poder seguir desarrollando este tipo de energía, sobre todo las renovables no convencionales de la mano de la energía eólica y solar, para dar una respuesta a esta demanda que cada vez va a ser mayor y que se requiere, digamos, que se siga manteniendo, digamos, este estándar de matriz limpia para garantizar ese net zero a 2050. Medidas que tienen que ver con promover la digitalización de redes eléctricas. Bueno, lo que veíamos, el rol de las baterías en el mediano y el largo plazo para dar respuesta a los picos de demanda. Y, digamos, para que todo esto sea factible, se debe empezar a asegurar desde hoy y a lo largo de toda la transición las inversiones en las redes eléctricas que permitan conectar, como decíamos al principio, todos estos nuevos proyectos, digamos, de generación y permitir a su vez dar sustento a ese mayor nivel de electrificación de usos finales que proponemos en el escenario 1. Siguiente diapositiva. Bueno, y ahí ya le cedo la palabra a Cristian para que pueda plantear un poco cuáles son los próximos pasos en el desarrollo del estudio que estamos realizando. Bueno, muchas gracias, Damián. Creo que bastante completo. Nada, lo que buscamos es en esta etapa tener un poco el feedback de ustedes, de todos los actores hoy en día en esta reunión, para que nos permita a nosotros poder, digamos, tunear o, digamos, tratar de cerrar el modelo para el tercer taller, que es para septiembre. Así que hoy nos encontramos acá, en esta segunda etapa, donde presentamos resultados preliminares, y el próximo mes estaremos presentando los resultados finales, por lo cual contamos con el apoyo de ustedes para cualquier tipo de consulta, para cualquier tipo de sugerencia, recomendación que nos permita robustecer, digamos, el modelo de acá a septiembre. Así que bueno, muchas gracias y Sara, te devuelvo la palabra. Muchas gracias a ambos por esta completa presentación. Recapitulando un poco, nos hicieron un resumen de la metodología empleada para el desarrollo de este estudio, presentaron los principales valores y retos para cumplir con los objetivos de los escenarios y cómo estos se ven reflejados en el modelo. Gracias también a todos ustedes que se conectaron para escuchar esos resultados preliminares presentados por Deloitte, principalmente al señor viceministro de Energía, Ronnie Rodríguez. Con estos resultados nos gustaría conocer las primeras impresiones de los stakeholders y para ello nos acompañan las líderes de las mesas de trabajo, Susana Rodríguez, socia de Corregulatorio, y Silvia Rojas, directora ejecutiva de Asomove. Ahora le dejo la palabra a Susana y posteriormente a Silvia para escuchar sus comentarios. Muchísimas gracias, Sara. ¿Me confirmas nada más que me estás escuchando bien? Sí, lo escuchamos bien. Listo, bueno, muchísimas gracias. De verdad que de parte de Corregulatorio, que es la firma que yo represento, por supuesto, súper agradecidos con
Enel y con Deloitte por hacernos parte de este proceso y participar, por supuesto, como en calidad de líderes de mesa, tanto mi persona como doña Silvia. Bueno, inicialmente quisiera retomar un poco las palabras iniciales de los resultados en cuanto al tema de la electrificación de los usos finales. Y creo que ese es uno de los temas más importantes que tenemos que ir avanzando, no solo desde el sector privado, ¿verdad?, sino también desde la visión que podría tener el sector público y recientemente pues el gobierno que está iniciando su gestión, de manera que podamos ir visibilizando justamente esas nuevas formas, ¿verdad?, de lograr avanzar en identificar cuáles serán las actividades, las mesas, los retos que podemos ir avanzando de manera que el sector energético se vaya transformando. Creo que hay varios de los puntos que mencionaron los consultores que definitivamente pasan por un estudio detallado de nuestra parte. Y aquí hago un llamado, creo que a todos los que estamos involucrados, no solo a nivel nacional, a nivel de Costa Rica, sino a nivel centroamericano, tanto en Guatemala, también Panamá y de nuestra parte. Creo que tenemos que avanzar hacia identificar cómo de manera conjunta a nivel regional y cómo de manera individualizada por cada uno de los países podemos identificar. Hoy es un día interesante, inclusive en cuanto a hidrógeno verde, lo mencionaron en varias oportunidades a nivel de la presentación de Deloitte. Justamente hoy podría ser una oportunidad de avanzar hacia tener una ley en hidrógeno verde, lo cual posiciona al país en como uno de los temas y como uno de los ejes en los que se puede avanzar. Sin embargo, no podemos dejar de tomar en cuenta también otras tecnologías como la hidro y geotermia, que también se mencionó. Y efectivamente en hidro y en geotermia, particularmente Costa Rica tiene un avance importante porque tiene una infraestructura ya dada que puede ser altamente aprovechada y que creo que podría multiplicarse los beneficios y los beneficios a todos los habitantes pues en su uso. Finalmente, creo que voy a retomar unas palabras y las voy a leer literal de un texto del doctor Gaspar Ariño en cuanto a lo que es transición energética, y les leo literal en cuanto al tema de transición, y dice: una transición no es una simple reforma, sino una completa alteración que alcanza a las paredes maestras del sector de que se trate. Una transición es un nuevo comienzo y realmente creo que eso es lo que estamos haciendo acá. Yo honestamente creo que este nuevo trazar de 2030 y 2050 como los próximos retos tienen que ser necesariamente un nuevo comienzo a nivel de los sectores. Yo felicito realmente a Enel y también por supuesto a quienes están acá, principalmente a don Ronnie Rodríguez, que lo vi ahí por los participantes. Creo que tanto a nivel de movilidad, a nivel de los sectores productivos, a nivel de industria, a nivel a nivel agrícola, inclusive en todos los sectores en donde nosotros vemos la utilización de la energía, necesariamente tenemos que trazarnos de ese nuevo comienzo. Realmente a nivel de electrificación y retomando, como les decía al inicio de mis palabras, la electrificación del uso final de la energía es uno de los nuevos negocios o de las nuevas formas de ver los negocios que tenemos que ir planteándonos. Esto no es un tema definitivamente de las empresas del sector eléctrico, ¿verdad? Esto es un tema de todas las empresas a nivel nacional, a nivel regional e inclusive a nivel latinoamericano. Así que le cedo el espacio pues a doña Silvia y por supuesto en cualquier momento cuando se necesite pues mi intervención nuevamente, por supuesto en la total disposición. Sara, doña Carla, por supuesto, muchísimas gracias de nuevo por hacernos parte de esta actividad. Hola, muy buenos días. Bueno, un saludo muy especial a las autoridades que nos acompañan, doña Susana, doña Sara, doña Carla, muchas gracias también por la oportunidad que le dan a la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica de ser parte de esta gran iniciativa. Agradecer también a los consultores por esta exposición y por los resultados. Yo quisiera conversar en tres partes. La primera es más una solicitud desde sociedad civil para que la aplicación de estas acciones o las que vengan sean tomadas principalmente en tres ejes. Uno, lo que tiene que ver con política pública,
que es sumamente importante para la realización de estas acciones, que se tomen en cuenta a todas las partes y sectores de la sociedad. 2, mucho lo que tenga que ver con el empoderamiento y las facilidades para el sector privado. Sector privado es el que efectivamente está haciendo las inversiones y está empujando las métricas y las acciones que tenemos en nuestro Plan Nacional de Descarbonización. Pasa mucho por esa primera política pública que comentaba y los esfuerzos de gobierno central y de instituciones, de Asamblea Legislativa también, por supuesto, pero el sector privado justamente tiene un rol que es fundamental para conseguir las metas que tenemos. Y el tercer eje, que nosotros llamamos la gente, así es como se está llamando a nivel mundial, para que la sociedad civil también pueda tener una participación y además para que política pública, para que inversión del sector privado sea pensado con las personas, como las personas en el centro y que sea a partir de las necesidades de las personas que se empiecen a tomar decisiones. Muy clara la ruta que tiene nuestro país. Vamos a la descarbonización de la economía. En segundo plano, quería rescatar de lo que los consultores nos presentaban sobre las acciones para facilitar la transición energética. Puntualmente, desde la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica hay 3 puntos que nos interesan mucho. Uno, que es el tema de licitaciones públicas basadas en criterios de sostenibilidad. Tenemos como país un gran reto que es lograr la transición a la movilidad eléctrica en el sector del transporte público. Es importante que empecemos ya, y sé de la voluntad del gobierno actual, sé de la voluntad de los sectores. Nos falta un consenso, nos falta encontrar mecanismos financieros, pero es fundamental que se entiendan las particularidades de las licitaciones, de cómo funciona nuestro transporte público, específicamente lo que tiene que ver transporte público modalidad autobús, por ejemplo. Segundo, ya me adelantaba, el tema de creación de mecanismos de créditos es muy importante, no solamente pensado para autos, para vehículos particulares, sino pensado para micromovilidad, bicicletas, scooters, pensado para transporte de carga, que es también un gran reto que tenemos, todo lo que tiene que ver con la carga de mercaderías. Es importante que pensemos en ese tercer eje de nuestro Plan Nacional de Descarbonización y le empecemos desde ya a pensar en cuáles son esos créditos o esos modelos de financiamiento para transporte público y para transporte de carga. Y el tercer eje que quería rescatar para facilitar la transición energética, que es el tema de infraestructura de carga. Es fundamental. En la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica lo hemos detectado como una necesidad actual. Hace poco en un foro del Financiero me preguntaban cómo está la infraestructura de carga de nuestro país. Yo les decía, bueno, me lo hubieran preguntado en agosto de 2021 y hubiera dicho que muy bien, que nuestra red nacional de carga en todo el país realmente, pero actualmente en agosto de 2022 ya no es suficiente. Por dicha, porque hemos tenido un ingreso importante de unidades cero emisiones, pero también porque tenemos que mejorar mucho nuestra práctica de uso desde sociedad civil, desde personas usuarias, pero sí es muy importante trabajar el desarrollo de esta infraestructura y de nuevo también pasa por creación de mecanismos de créditos. Y en un tercer plano, que ya sería el final, pues realmente más bien hacer una solicitud para que el rumbo del país, las acciones que se tomen tanto desde política pública como desde las acciones del sector privado, sean encaminadas al cero emisiones. Ya Costa Rica, en nuestra legislación desde 2016, que se presentó el proyecto de ley, que ya tiene una reforma, esa legislatura 2014-2018 tomó la decisión de apuntar a vehículos 100% eléctricos. Se revisó esa ley, la 9518, y se sacó una reforma donde la legislatura 2018-2022 decidió de nuevo mantenernos en vehículos 100% eléctricos, así que más bien la solicitud para que todos los sectores como país nos mantengamos. Hablamos mucho de transiciones, justo ahora en octubre de este año se va a cumplir el 25 aniversario del primer vehículo híbrido. Creemos que ya 25 años de transición fueron suficientes y nos enfrentamos a una crisis climática. Costa Rica tiene toda una matriz eléctrica renovable. La tecnología del vehículo 100% eléctrico está más que comprobada a nivel mundial. Así que como país necesitamos mantenernos firmes en promover lo que son tecnologías 100% eléctricas.
y dejar ya las tecnologías de transición. Con esto yo cierro y agradecerles de verdad a Enel y felicitarles por esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias a ambas por sus comentarios. Me quedo con las reflexiones que hicieron sobre que la política pública tiene que tomar en cuenta tanto a las personas como al sector privado y a la sociedad civil, porque el sector privado es quien hace las inversiones y no solo las empresas de electricidad, sino todas las empresas que se involucran. También me gustaría resaltar que la orientación de la política pública deberían ser las personas y crear sociedades más amigables y justas para toda la sociedad. También la reflexión que hizo Susana sobre que la transición es un nuevo comienzo y esta es una oportunidad que no podemos perder. Ahora deseamos escucharlos a ustedes. A partir de este momento pueden levantar la mano haciendo uso del icono disponible en Teams y ordenadamente atenderemos sus consultas y comentarios. Vale la pena resaltar que el valor de este trabajo estará en todas esas sugerencias, comentarios e interrogantes que surjan de este diálogo, pues fortalecerán los resultados del estudio. Muchas gracias por las preguntas que hemos recibido. Invito a Cristian y a Damián a que enciendan sus cámaras y micrófonos para iniciar la conversación. Gracias, Sara. Ya estamos acá conectados. Perdón, de mi lado no sé si se me escucha bien, pero estoy teniendo algunas dificultades con el Wi-Fi. Pero si se me escucha bien, seguimos. Sí, de momento sí lo escuchamos bien. Perfecto. La primera pregunta que nos llega por el chat es ¿qué rol tendrá el desarrollo del hidrógeno en la transición energética para Costa Rica? Ahí tomo una primera palabra, también después te dejo complementar más si querés con un poco más los resultados y el día a día del modelo. Esta es una pregunta que estamos, bueno, tenemos la suerte de estar trabajando esta iniciativa en 6 países de la región, de lo que es Latinoamérica, y es obviamente el hidrógeno es uno de los conceptos, es una de las nuevas tecnologías que estamos modelizando, ¿no? Entonces, hoy en día el hidrógeno verde, digamos, tiene como una doble función, ¿no? Lo que es para el consumo interno, que también hizo hincapié en lo que es tanto en industria como transporte, pero también como exportación, ¿no? Como generación de divisas. Entonces, es fundamental, digamos, para cada país, y esto es lo mismo que se ha sucedido en todos los países que hemos trabajado, estar, digamos, con una estrategia a nivel nación, a nivel región de hidrógeno para tener una hoja de ruta que permita, digamos, capitalizar. Nosotros entendemos y los estudios que hemos analizado que a 2030 ya hay una paridad con otros tipos de colores de hidrógeno, del hidrógeno verde, por lo cual quedan 8 años para poder trabajar y tener, digamos, una industria que permita, digamos, tanto la producción para consumo interno como para exportación. Así que lo fundamental es tener una hoja de ruta, una estrategia que permita avanzar en esto. Muchas gracias, Cristian. La siguiente pregunta es si pueden mencionar cuáles fueron las variables macroeconómicas que se incluyeron en la modelización. Ahí también te dejo a vos que Sí. están. Bueno, básicamente, a ver, hay variables que son macroeconómicas que acompañan a distintos sectores y hay, digamos, después algunas variables que son específicas de cada sector. Para explicar un poco el cómo se modeliza y cómo esos inputs
digamos, mueven las proyecciones, digamos, dentro de variables macroeconómicas puras, las que mencionaba Cristian al inicio de la presentación, lo que era el PBI, lo que era el PBI per cápita, lo que es el consumo de la población. Después hay variables demográficas que tienen que ver con el crecimiento de la población. Desde luego, luego los sectores industriales, por ejemplo, se moverán como se mueve más o menos el PBI. Eso además desagregamos qué participación tiene cada industria sobre el total del PBI. En función de eso le hacemos evolucionar su producción y en función de su producción, digamos, su demanda de combustible y sus emisiones. Para lo que es el sector residencial, seguramente tenga mucho más que ver el consumo energético con el crecimiento demográfico y el incremento en el poder adquisitivo. Ahora bien, nosotros tenemos como un punto de partida un entendimiento al año base de, por un lado, cuáles son los consumos en términos de combustibles, que eso nos lo da el balance energético nacional. Pero por otro lado, en función de información que sale de censos, de estudios del Instituto Nacional de Estadística, tenemos cómo es o cómo se comporta ese consumo por hogares y a qué tecnologías tienen acceso esos hogares. Entonces, esas variables que son macrodemográficas, las aplicamos sobre cada una de las tecnologías propias de cada sector, en este caso el sector residencial, pero eso aplica en definitiva a todos los sectores. Entonces, a modo síntesis, nosotros partimos de un año base que nos concilia en términos de emisiones con el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero y en términos de consumo energético con el Balance Energético Nacional, y eso lo hacemos variar en un escenario tendencial con los drivers que acabo de mencionar, más alguna información específica para cada uno de los sectores. Y en el escenario 1 de descarbonización tomamos el escenario de referencia, el potencial de mitigación que nos da cada una de las medidas que fuimos viendo juntos, y en función de eso llegamos a las emisiones sectoriales. Perfecto, muchas gracias, Nemen. Ahora tenemos una mano levantada. Invito a Manuel a encender su cámara para hacer la pregunta en vivo. Gracias. Buenos días, Damián y Cristian. El modelo arroja una expectativa grande de expansión con eólica, con energía eólica al 2050. ¿Hay alguna información que permita establecer cuánto de ello puede ser en costa afuera y cuánto sería en tierra? O no sé si Susana o alguna de las autoridades que nos acompaña pudiese aclarar este punto. Porque la expectativa es grande, o sea, este recurso está fuertemente utilizado en las previsiones que se observan en los resultados. Ok, gracias, perdón, respondo. Gracias, Manuel, por tu consulta. Nosotros, nuevamente, la premisa, y es por eso que quizá la hice en su principio, porque es un modelo de costo optimización. Hoy en día nos está arrojando una mayor participación onshore que offshore, simplemente por una cuestión costo económica de optimización. Lo que nosotros podemos hacer, y esta es la idea digamos, de este tipo de reuniones, este tipo de conversaciones, es nosotros podemos generar restricciones adicionales, digamos, como quitarle cierta libertad a la modelización para que refleje de cierta forma cuáles son las proyecciones a nivel país. Hoy en día nosotros le hemos dado para elegir, digamos, al modelo la libertad de puede ser onshore o offshore. Pero lo podemos, digamos, a través de restricciones que se le pueden dar instrucciones, digamos, restricciones al modelo para ir acompañando. Pero nuevamente, es un modelo costo-optimización, por lo cual siempre a buscar la alternativa digamos, más económica de ese lado. En términos de CAPEX, obviamente. Gracias. Muchas gracias, Manuel y Cristian. La siguiente pregunta que nos llegó por chat dice que qué tipo de premisas se utilizaron para estimar el impacto en el empleo. Ahí es este es un, digamos, ¿cómo arrancar? Nosotros estudios similares los hemos hecho en otros países donde no hemos incluido, digamos, este tipo de análisis. Digamos, abarcábamos mucho más lo que era en términos de emisiones y en términos económicos, ¿no? Y cerrábamos, digamos, como el ciclo de ese lado. Para estas nuevas iniciativas,
estamos dando un enfoque, digamos, complementario en lo que es el impacto social que puede generar toda la transición. Y es ahí donde sale el concepto de transición justa. Tenemos un slide para el workshop 3, quizá haber una profundización, pero tenemos estudios, parte de IRENA, estudios nuestros, digamos, a nivel firma de Deloitte, partes de estudios, digamos, un poco más en lo que es empleo, en lo que es la industria, digamos, renovable, y eso es lo que nos permite a nosotros, a través de una pequeña matriz input-output, generar, digamos, este tipo de impacto que generamos. Pero bueno, nuevamente, es una matriz input-output, para los que no son familiares, es este tipo de matriz, obviamente no a la complejidad que quizá uno busca, pero sí por lo menos para tener en términos de empleo y en términos de GDP o alguna variable macroeconómica, cuál es el efecto o el impacto que genera la transición energética. Obviamente se le puede dar mayor complejidad, es nuevamente una matriz input-output, pero bueno, está bueno poder sumarle y darle una visión un poco más integral y no solo, digamos, profundizar solamente en lo que es emisiones, que también obviamente profundizamos en emisiones y costo económico, sino también cuál es dentro del concepto de transición justa esta visión integral. Muchas gracias, Cristian. La siguiente pregunta que tenemos, también alineada al comentario que hizo la líder de mesa, Silvia, dice, supongo que en aras del tiempo solo se informó del transporte ligero y pesado. El modelo predice qué tipo de solución para el transporte público al 2050, eléctrico, hidrógeno, diésel o mixto. Ahí, Damián. Sí, para lo que es transporte público de pasajeros y en realidad para lo que es todos los medios de transporte, ¿sí? Se prioriza en primera instancia lo que es la introducción del vehículo eléctrico. El hidrógeno es como que ha quedado más como un insumo para los que son difíciles de descarbonizar, por eso hablábamos de transporte de carga y más transporte de carga pesada. Entonces, se prioriza, digamos, por un lado, la electrificación de la flota vehicular, pero por otro lado, y para no perder un poco la perspectiva, no solamente estamos hablando de cambios en el consumo de combustibles en el sector, sino que asimismo estamos considerando lo que mencionaba cuando repasamos ese sector de cambio de modales en transporte o jerarquización de transporte público de pasajeros. Entonces, una de las variables que nosotros ligamos al sector transporte para nuestras estimaciones es el kilómetro por pasajero o el kilómetro por tonelada para lo que es el transporte de carga. Y en cierta medida estas que tienen que ver con cambio modal, que tienen que ver con cambio, digamos ya, en los hábitos de los usuarios, se ven reflejadas en términos de cómo varía el kilometraje por año de una u otro medio de transporte. Entonces, en definitiva, sector transporte, los resultados derivan de estos cambios y de la electrificación principalmente de flota vehicular, con alguna participación de hidrógeno verde en los segmentos de transporte de carga pesada. De acuerdo, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Michael Ostergaard, que dice que si se ha considerado la estacionalidad de la energía eólica frente a la solar. Básicamente que el viento en Costa Rica produce mucho en una parte del año, pero menos en otras partes del año. Exacto. Si quieren la respondo en español e inglés, porque creo que la pregunta está en inglés, pero sí, lo que es seasonability, this is one of the main inputs that we input into the model, especially on wind and solar, and we basically we use it for calculation of peak demand. So that's basically, but that's one of the main inputs that we give instructions to the times model. Básicamente sí, obviamente lo usamos para lo que es el cálculo del pico de demanda, pero es uno de los grandes inputs que nosotros utilizamos. También puede profundizar, pero son varios los archivos que generamos, digamos, para tener, digamos, creo que el archivo, si mal no recuerdo, se llama por hora, pero esa es la producción por hora. Entonces, después lo que el modelo obviamente permite generar, digamos, de hoy, año base a 2050,
cuáles son los diferentes picos y cómo los va cubriendo de acuerdo al seasonability que tiene cada uno de los factores de uso que tiene cada una de las tecnologías. Pero sí, por supuesto, el modelo Times lo considero. De acuerdo, muchas gracias. No sé si habrá alguien más que quiera hacer alguna intervención. Bueno, respetando el tiempo de todas las personas asistentes, les informamos que hasta el 30 de agosto seguiremos recibiendo sus preguntas, comentarios y opiniones mediante el correo te-costarrica@enel. De esta manera, todos sus aportes serán incluidos en el informe final del estudio. A continuación, les invitamos a contestar. Ay, ¿alguien levantó la mano? Sí, Sara, tenemos una pregunta por acá. Claro, don Víctor, si quiere, puede encender su cámara y proceder a hacer su pregunta. Ok, muy bien. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Les habla Víctor Vega, profesor de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica. Yo tenía una consulta con respecto al modelo. Me gustaría saber un poco más cómo funciona, qué tipo de interrelaciones tiene entre las variables económicas, sociales, emisiones, energía, también cómo, si hay alguna forma de verificarlo o validarlo, si lo han comparado con otros informes o estudios similares que se han hecho en el país, sobre todo el estudio de descarbonización y los beneficios que esto podría traer económicamente para el país, que fue realizado en nuestra universidad también. Y también, tal vez otra consulta relacionada tiene que ver con el tema del almacenamiento de energía, baterías, que estaba sustancial en los resultados que ustedes obtenían para el 2050. Era masivo, creo que eran 14 gigas o 7, o no sé, en todo caso era enorme la capacidad instalada que se sugería. Esto es un cambio masivo de nuevo en términos del sistema eléctrico, y cómo ven eso, cómo se podría implementar, ¿verdad? Porque sería cambio súper importante considerando que baterías, por ejemplo, en Costa Rica, que nosotros lo investigamos en la universidad, pero es algo que no se ha explorado mucho, inclusive hasta ahora se están instalando los primeros proyectos piloto en ese tema. Esa sería la consulta. Muchísimas gracias por el trabajo, está muy interesante. Ahí, gracias Víctor. Una respuesta quizá un poco larga, pero de nuestro lado más que bienvenido a compartir resultados y compararlos. Nosotros estamos, digamos, conscientes de que ustedes están trabajando también en trabajos similares. El modelo Times, nosotros utilizamos el modelo Times, hemos trabajado antes con modelo LEAP, entendemos que quizá en esta migración podemos potenciar, digamos, algunos de la robustez que tiene el modelo Times en términos de tecnologías, en términos de precios, en términos de el precio de commodities, y etcétera. Es un modelo integral. O sea, nosotros en Times no vemos, digamos, el lado social, eso es más un análisis input-output nuestro que nosotros generamos, pero sí vemos todo lo que es tanto en términos de emisiones como en términos de costos. Eso sí lo genera la herramienta. Y nuevamente sí, un tema que quizá para profundizar es que el modelo Times solamente modeliza el sector energético, el sector no energético lo hacemos nosotros por fuera de la herramienta, lo hacemos nosotros. Sí, digamos, lo que buscamos nosotros es siempre que sea, digamos, un producto de valor. Obviamente hacemos cierto due diligence en comparar con resultados que ya existen. Siempre buscamos que genere esa adicionalidad a lo que ya existe y no tratar de recrear cosas que ya existen y de valor. Lo buscamos siempre a través del concepto de adicionalidad. Es una herramienta compleja. Para los que son familiares, es una herramienta compleja. Nosotros hacemos parte de la movilización la tenemos subcontratada con especialistas en la herramienta que cuentan con la licencia, que están basados en Europa, y ellos cuentan, digamos, también, lo que nos permite trabajar con esta gente también es tener de cierta forma las tecnologías que ya están quizá más disponibles en Europa, que obviamente tardan que su penetración llega un poco más tarde a los países de la región.
término de baterías, que era la última consulta, y más que nuevamente, más que bienvenido podemos obviamente comparar cuáles son, digamos, Damián te puede compartir datos mucho más profundos en términos de cuáles son los drivers, sector por sector, etcétera, etcétera. Pero en términos de batería, este es un resultado puramente dándole la flexibilidad al modelo de que nos dé una solución, un camino para alcanzar la carboneutralidad en este escenario 1, digamos, que nosotros denominamos. Como se puede ver en la referencia es menor, obviamente la capacidad en términos de batería, pero lo que tiene bajo el CAPEX que uno le ingresa es una forma viable de cubrir lo que es el pico de demanda bajo ese requisito. Eso es una solución coste eficiente, que no en todos casos la solución coste eficiente es la solución aplicable a cada uno de los países. Y creo que Damián hizo hincapié en una de las, cuando estaba presentando, que nos dio diferente a otros países. En otros países sí obviamente tenemos la participación de batería, pero no a ese nivel. También es importante considerar que el resto de los países tienen, digamos, una generación térmica que en Costa Rica una matriz mucho más verde. Si uno analiza Argentina, analiza Perú, tiene cierto, digamos, también al mismo lado. Digamos, lo que digo es potencia firme para el cubrimiento de los picos. Pero es los resultados y gran parte, digamos, de la reunión de hoy, creo que el tópico más importante y lo que hemos conversado también estos últimos días es la capacidad que nos genera, digamos, en términos de batería para cubrir lo que es el pico a 2050 en este escenario 1. Y nos encantaría poder conversarlo con ustedes de la universidad, a ver la viabilidad, la factibilidad. Obviamente son escenarios a 2050, son escenarios a largo plazo. Obviamente nosotros mostramos un escenario a 2050, pero el Times te permite ver, digamos, año a año, por lo cual uno ve una evolución de baterías que se puede ver año a año creciente. No es que de un día para otro salta, el modelo te lo permite, sino que el modelo tiene de manera lineal cómo ir, digamos, cubriendo a medida que va incrementando el pico de demanda, ir cubriendo a través, cómo se va a ir cubriendo ese pico. Pero bueno, en términos generales es un poco quizá la respuesta, pero nuevamente de nuestro lado más que disposición y creo que el objetivo nuestro también es este ida y vuelta que nos permita, digamos, sí tener un modelo final, digamos, para el mes de septiembre. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian y Damián. De nada. Muchas gracias a don Víctor por su pregunta y a Cristian y a Damián por sus respuestas. Como les decía, seguiremos recibiendo preguntas hasta el 30 de agosto mediante el correo electrónico te-costarrica@enel.com y de esta manera todos sus aportes serán incluidos en el informe final del estudio. A continuación, les invitamos a llenar una breve encuesta de satisfacción que nos ayudará con los futuros espacios que tendremos de co-creación, escaneando el código QR mostrado en pantalla. Les esperamos en el tercer y último taller, donde estaremos mostrando los resultados finales y las recomendaciones, las cuales servirán de insumo para todos nosotros y el gobierno a cargo de la transición energética de nuestro país. Nuestro ideal es seguir contribuyendo decididamente en la lucha contra el cambio climático. Para Enel y Deloitte, ha sido un gusto poder contar con ustedes y estamos seguros de que con esta práctica seguiremos construyendo el camino de la transición energética. Muchas gracias a todos por sus aportes y su participación. Que tengan un feliz día. Oh.